Gracias por tomarte el tiempo para escuchar nuestra historia. Si aún no lo has hecho, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal. Te lo agradeceremos mucho. Por favor, déjanos el nombre de la ciudad desde donde nos escuchas en la sección de comentarios. Esto nos ayuda a conocer nuestro alcance en la comunidad. Gracias de antemano. Ahora sí, comencemos con la historia. Seguro has escuchado historias así, las típicas que se cuentan junto al fuego, en programas de radio de madrugada o entre susurros cuando la niebla empieza a bajar entre los árboles. La mayoría de la gente se ríe de eso. Dicen que son cuentos para asustar turistas, para hacer que los niños no salgan de la tienda de campaña o para vender unas cuantas postales más en la tienda de recuerdos. Eso piensa la gente, hasta que ve huellas donde no debería haberlas. Hasta que es la misma persona que está sola, a kilómetros de la carretera más cercana, cuando el sol desaparece detrás de la sierra y el bosque entero se queda en un silencio tan profundo que parece una advertencia. He tardado muchos años en atreverme a contar esto. Trabajé casi 15 temporadas como guardabosques en el Parque Nacional Olímpica, en el estado de Washington, y si conoces algo del noroeste del Pacífico ya sabes de qué clase de lugar estoy hablando, una inmensidad vieja, húmeda, espesa, un territorio que no parece un bosque sino un mundo anterior al nuestro. Conduces por la autopista 101, dejas atrás las estaciones de servicio, los camiones madereros, el barro levantado por las ruedas, y cuando miras esa pared infinita de verde entiendes algo enseguida. Ese lugar no nos pertenece. Nosotros apenas abrimos una franja de asfalto en el borde. Todo lo demás sigue siendo de otra cosa. Mi trabajo oficial era sencillo de explicar en papel: rescates, mantenimiento de senderos, control de fauna agresiva, vigilancia de zonas de derrumbe, búsqueda de excursionistas perdidos. Un empleo del gobierno, con manuales, protocolos, formularios y procedimientos para todo. Pero había otra parte del trabajo, la que nunca aparecía en folletos ni en reuniones con visitantes, la que consistía en archivar informes que nadie fuera de la administración debía leer, en cerrar la boca, en mirar hacia otro lado cuando ciertas piezas no encajaban. En Olímpica desaparecía gente con demasiada frecuencia. Y no hablo de novatos con chanclas que se salen del camino para hacerse una foto. Hablo de montañistas experimentados, gente con mapas topográficos, filtros de agua, brújula, ropa de alta montaña y comida para varios días. Gente que sabía perfectamente dónde estaba y que, aún así, simplemente se esfumaba. La historia pública siempre era la misma: se perdieron, el clima cambió, la montaña cobró otra víctima, un accidente trágico en plena naturaleza. Pero dentro del cuerpo de guardabosques sabíamos que había algo más. Y lo más inquietante no era que la gente desapareciera, sino cómo reaccionaban los animales cuando intentábamos encontrarlos. Cuando alguien se pierde, llevamos perros de rastreo entrenados para seguir olor bajo lluvia, nieve, viento o roca. He visto sabuesos avanzar con determinación a través de terreno imposible, cruzar matorrales que destrozan la ropa y seguir un rastro débil durante horas. Pero en ciertos sectores profundos de Olímpica, en valles donde el musgo cuelga de las ramas como barbas viejas y el aire huele a tierra mojada y cedro podrido, esos perros hacían algo que jamás vi en ningún otro sitio: se detenían de golpe. Bajaban el cuerpo, metían la cola entre las patas, gemían con una angustia tan primitiva que se te helaba la sangre y se negaban a dar un solo paso más. Podías tirar de la correa, hablarles, ordenarles, suplicarles. Nada. Era como si hubieran chocado contra un muro invisible de puro terror biológico. Los animales saben cuando dejan de ser depredadores y pasan a estar abajo en la cadena. Antes incluso del caso de Ethan, ya había oído advertencias que, en aquel momento, guardé en el cajón mental donde uno mete las supersticiones del oficio. El más insistente era un veterano llamado Ramírez, un hombre seco, de barba gris, que había pasado media vida patrullando las zonas menos transitadas de la península y que conocía cada puente roto, cada vaguada y cada tramo de barro como si los hubiese dibujado él mismo. Ramírez no era un fabulador. No era el tipo de hombre que exagera para llamar la atención. Precisamente por eso, la primera vez que me dijo que había sectores del parque donde no convenía entrar después del crepúsculo, me reí. Le dije que para eso nos pagaban. Me sostuvo la mirada y respondió algo que seguí recordando durante años: no, muchacho. Nos pagan para rescatar turistas,
poner multas y sacar osos de los contenedores. Para lo otro solo nos pagan para mentir. No añadió nada más. Semanas después compartimos una patrulla larga hacia una zona húmeda cerca del Valle de Lo, donde varios campistas habían denunciado golpes nocturnos contra las paredes de un refugio de madera. En el camino le pregunté qué quería decir con lo otro. Tardó tanto en contestar que pensé que me había ignorado. Al final, sin apartar la vista del sendero, me contó el caso de una pareja de excursionistas de Tecoume desaparecida a finales de los 90. Iban bien equipados, habían dejado ruta detallada, habían hablado por radio la primera noche y nada en su perfil encajaba con una improvisación torpe. Cuando los buscaron, encontraron la mochila del hombre colgada a 3 metros de altura en la rama de un cedro, abierta, con la cremallera bajada hasta la mitad. La mochila de la mujer apareció 2 días después al otro lado de un arroyo que, por caudal, ninguno habría cruzado voluntariamente de noche. Lo raro no fue solo la separación. Lo raro fue que entre una y otra había un corredor completo de bosques sin rastro humano útil, salvo marcas profundas en la tierra blanda, como si algo pesado hubiera dado vueltas a su alrededor durante horas. Le pregunté por qué no había oído hablar de aquello. Ramírez soltó una risa seca. Porque en el informe final se escribió que se desorientaron por una tormenta temprana y murieron arrastrados por el agua, aunque nunca se encontró un solo cuerpo. Luego me dijo algo más, y esa parte fue la que me hizo bajar la voz. Cuando llegó el equipo de apoyo para revisar la escena, el supervisor ordenó retirar de inmediato a los perros porque los animales se estaban lastimando a sí mismos intentando liberarse de los arneses. Uno de ellos se rompió una uña hasta sangrar tratando de retroceder. Otro se quedó rígido, orinándose encima, mirando fijamente hacia la línea de árboles sin emitir un ladrido. Ramírez aseguró que, aquella misma mañana, antes de que llegaran los hombres de fuera, él vio entre los abetos 2 ojos amarillos a la altura aproximada del capó de una camioneta. No se movían. Solo miraban. Le pregunté por qué no disparó. Me dijo que porque en esa época todavía no estaba lo bastante asustado para entender que una bala ordinaria solo te sirve para hacer ruido. Cuando alcanzamos aquel refugio de Lo, comprobamos que la puerta tenía 3 hendiduras largas y paralelas en la madera, demasiado profundas y separadas para un oso negro. Bajé la mano y medí la distancia con los dedos. Cada surco estaba limpio, como hecho con cuchillas curvas. Ramírez me ordenó no fotografiarlo. Le respondí que justamente para eso estaba la cámara. Entonces dijo algo que me molestó muchísimo en su momento: saca esa foto y esta noche vendrá alguien a llevársela. Y, de paso, sabrán que todavía no has aprendido. Yo seguía creyendo que los veteranos se habían pasado demasiados inviernos solos. Ahora sé que trataba de avisarme de la forma más honesta que podía sin arruinarse la vida. Aquel día, mientras regresábamos, encontramos un ciervo medio devorado junto a una depresión del terreno. La caja torácica estaba abierta, pero no como la deja un puma, que entra por una zona concreta y arrastra la presa para cubrirla. Aquello parecía el resultado de una fuerza bruta impaciente. Lo más extraño era la cabeza, estaba girada casi del todo en dirección opuesta al cuerpo, como si algo la hubiese sujetado por el hocico y la nuca para partirla. El cuello no estaba desgarrado, estaba quebrado. Y sobre el barro, alrededor del animal, había algo que no se parecía a una escena de alimentación normal. Eran círculos. Pasos pesados formando un perímetro, como si una criatura hubiera caminado en torno a la presa antes de decidir comer. Ramírez ni siquiera se agachó a examinarlo. Miró el cielo, que empezaba a cerrarse con nubes bajas, y me dijo que nos fuéramos antes de que oscureciera. Ese detalle, la prisa de hombres que normalmente jamás se apresuraban, fue quizá la primera grieta real en mi escepticismo. Y si quieres entender por qué nunca pude olvidar ese parque, tengo que contarte un caso concreto. Voy a llamar a ese hombre Ethan. Tendría unos 30 y tantos, es militar, fuerte, disciplinado, de los que inspiran seguridad con solo ver cómo cargan la mochila. Aparcó su camioneta en el acceso del sendero, pagó el permiso, comentó a la chica del puesto de información que haría un circuito de 3 días y se internó en el bosque con todo lo necesario: baliza satelital, aerosol para osos, cuchillo, equipo caro y de primera.
El cuarto día no había regresado. Organizamos una cuadrícula de búsqueda. El clima era perfecto, algo más de 18 grados, cielo limpio, sin lluvia, sin viento fuerte, sin nada que justificara que un hombre así no hubiera vuelto. Encontramos su campamento a casi 10 kilómetros del inicio del recorrido, y hasta hoy esa escena sigue siendo una de las cosas más perturbadoras que vi en mi vida. Si un oso negro entra en tu campamento, lo destroza todo. Si un puma te ataca, deja marcas, arrastre, ramas rotas, pelea. Allí no había nada de eso. La tienda estaba cerrada con cremallera, la fogata se había consumido por completo y las cenizas estaban frías. Pero a unos 40 metros, sobre un tronco cubierto de musgo, estaban su chaqueta impermeable, la camisa térmica, la ropa interior de montaña y los pantalones, todo doblado con una precisión absurda, formando un cuadrado casi perfecto. Las botas estaban alineadas una junto a la otra al pie del tronco. Los calcetines, metidos dentro. No había roturas, no había sangre, no había señales de lucha, no había nada que dijera ocurrió una emergencia. Solo su ropa, como si se hubiera desnudado con paciencia en medio de un bosque helado y hubiese caminado desnudo hacia la niebla por voluntad propia. Jamás apareció. El informe oficial que vino de arriba habló de desorientación, hipotermia y desvestirse paradójico, ese fenómeno en el que el cerebro, al colapsar por el frío, hace creer a la víctima que se está quemando y ésta se arranca la ropa. Pero yo había visto casos reales de eso, y no se parecen en nada. Cuando alguien entra en ese estado, se quita la ropa desesperado, la va dejando tirada de cualquier manera, sin orden, sin lógica, en mitad del pánico. Nadie dobla sus pantalones con cuidado y deja las botas como si estuviera entrando en una habitación de hotel. Algo lo obligó a salir de su ropa, o algo se lo llevó directamente fuera de ella. La primera vez que vi huellas con mis propios ojos fue meses después, en una mañana densa y húmeda de finales de otoño, en una zona baja del parque donde la niebla se quedaba suspendida a la altura de la cara. Iba con otro guardabosques, un tipo llamado Cole, revisando un paso viejo de animales porque un grupo de observadores de aves había informado de un hedor insoportable en la zona. Caminábamos en fila, apartando helechos, espada y ramas mojadas, cuando Cole se quedó inmóvil delante de mí. No dijo nada. Solo señaló el barro. Me acerqué y sentí que el estómago se me cerraba. No era una huella de oso. Había visto miles, quizá decenas de miles, y un oso negro deja una marca ancha, vagamente humana, pero con almohadillas agrupadas y uñas bien definidas. Aquello era distinto. La parte trasera parecía casi un pie humano gigantesco, talón, arco, planta. Pero la parte delantera se deformaba en algo imposible. Los dedos eran demasiado largos, casi como dedos de mano, y se hundían profundamente en la tierra terminando en marcas de garras gruesas y curvas. Saqué la cinta métrica del chaleco. La impresión medía más de 45 centímetros. Luego medí la zancada y me quedé sin palabras, de un talón al otro había casi 1,80 m. Lo que hubiera dejado esas marcas caminaba erguido, en dos patas, con un paso pesado, deliberado, monstruosamente seguro. Hice una prueba absurda, quizá para convencerme de que estaba exagerando. Hundí mi bota al lado de la huella. Entre equipo, radio y ropa yo pesaba más de 100 kilos, y mi marca apenas se hundió poco más de 1 centímetro. La otra huella estaba clavada casi 8 centímetros en arcilla compacta. Haz la cuenta que quieras. Aquello debía moverse sobre dos piernas y cargar al menos 250 kilos, probablemente más. Cole empalideció al instante. Me dijo en voz baja, sin apartar la vista de la línea de árboles, que no iba a volver a internarse allí arriba. Y no lo dijo como una broma. Lo dijo como habla alguien que acaba de entender que ha compartido terreno con algo que no debería existir. El bosque estaba mudo. Ni un pájaro, ni una rama movida por el viento, ni un insecto. Los cazadores lo llaman el efecto Oz, ese momento en que la naturaleza entera se queda quieta porque el verdadero rey del bosque está despierto y todo lo demás se oculta. Tomamos fotografías, pusimos la radio al lado de la huella para dar escala, documentamos profundidad, dirección y zancada. Cuando avisé por radio no usé la palabra que se te está formando en la cabeza.
En un canal abierto no dices algo así a menos que quieras una evaluación psiquiátrica y una jubilación anticipada. Informé simplemente de rastros anómalos y de un depredador grande no identificado. Salimos de allí más deprisa de lo que me gusta admitir, con la mano siempre cerca del aerosol y de la pistola. Cada crujido de rama nos hacía saltar. Al volver al puesto descargamos las imágenes en el servidor seguro y redactamos el informe de campo. Pensamos que la zona sería cerrada, que traerían biólogos, cámaras trampa, algún tipo de protocolo serio. Pero menos de 24 horas después llegaron 2 todoterrenos negros, grandes, sin distintivos, con cristales tintados y suspensión reforzada, y su sola presencia cambió el aire del lugar. No eran vehículos del parque, ni estatales, ni de ningún departamento local. 2 hombres bajaron del primero. Vestían ropa civil cara, botas limpias, chaquetas técnicas impecables, el aspecto de gente acostumbrada a mandar sin dar explicaciones. Entraron sin mirar al personal del mostrador y fueron directos a la oficina del supervisor. 10 minutos más tarde nos llamaron a Cole y a mí a la sala de atrás. Uno de aquellos tipos, alto, pelo rapado, ojos muertos, me tendió la mano no para saludarme, sino para exigirme la tarjeta de memoria. Dijo solo eso, la tarjeta, guardabosques. Le respondí que las fotos ya estaban en el servidor. Contestó, sin cambiar el tono, que el servidor había sido limpiado y que ahora quería el soporte físico. Miré a mi supervisor. Tenía la vista clavada en el suelo. Me hizo un gesto mínimo. Saqué la tarjeta de la cámara y se la entregué. El hombre la guardó en una funda transparente, desplegó un mapa topográfico sobre la mesa y me pidió que señalara exactamente dónde habíamos encontrado las huellas. Lo hice. Marcó la zona con un bolígrafo, levantó la vista y me soltó la versión oficial antes incluso de que existiera un informe: huella de oso deformada por erosión, barro blando, desplazamiento del suelo, impresión alterada por humedad. Le dije que no había llovido en varios días y que ningún oso caminaba con una zancada bípeda de casi 2 metros. No pestañeó. Solo se acercó un poco más y en voz baja, me dijo que había llovido, que la huella se había erosionado, y que esa era la conclusión oficial de la oficina. No necesitó amenazarme de forma directa. El mensaje estaba entero en su mirada: podíamos arruinarte la carrera, la jubilación y la vida si decidías ser valiente. Así que respondí lo único que en ese momento se podía responder: sí, señor, había llovido. Se marcharon tan rápido como aparecieron, bajando por la 101 en dirección a Port Ángeles, y esa misma tarde el incidente quedó cerrado en el registro bajo una fórmula ridícula sobre barro desplazado y deformación de rastro. No hablamos del tema en ningún café del pueblo, no escribimos nada en foros, no hicimos filtraciones. Nos gustaban demasiado el sueldo y la pensión como para jugar a héroes. En los papeles internos empezamos a usar siempre la misma expresión: depredador no identificado. Pero entre los veteranos, cuando salíamos a patrullar y las sombras crecían entre los troncos, todos sabíamos la verdad. No era un oso. No era un puma. No era una huella rara. Nunca decíamos hombre lobo, porque eso suena a cine barato, a balas de plata, a disfraces de Halloween. Entre nosotros el término que se usaba era otro: licántropo. Una anomalía biológica imposible y, sin embargo, real. Lo peor no era solo pensar que aquello andaba allá afuera. Lo peor era la velocidad con la que aquellos hombres intervinieron. Tenían protocolo, equipo, lenguaje preparado. Eso significaba que no era un caso aislado. Significaba que alguien sabía que esas cosas existían y gestionaba la información desde hacía tiempo. Y esa noche, sentado en la camioneta de patrulla, viendo la silueta negra de las montañas recortada contra el cielo, entendí algo que todavía me eriza la piel: si ellos saben que esas criaturas están ahí y aún así mantienen los parques abiertos, entonces el bosque ya no es un santuario natural. Es un coto de caza con senderos públicos. Tienes que comprender también cómo es la gente de la península olímpica. No se asustan por cualquier cosa. Son hombres y mujeres curtidos, pescadores, madereros, gente que ha pasado la vida bajo lluvia, nieve, barro y soledad.
Tipos que pueden espantar a un oso de 300 kilos del porche con una escoba y luego seguir desayunando como si nada. Por eso, cuando uno de ellos se pone pálido y te habla con la voz temblando, aprendes a escuchar. Una mañana en una gasolinera cercana a Port Ángeles, un maderero independiente al que llamaré Warren me apartó mientras servía café negro en un vaso de cartón. Tenía ojeras profundas, las manos agitadas, la mirada de alguien que llevaba noches sin dormir. Me contó que al caer la tarde salía con su camión de una zona de tala cerca de un camino secundario, cuando los faros iluminaron algo parado junto a la arboleda. Pensó que era un lobo enorme, más grande de lo normal, quieto como una estatua. Pero cuando la luz le dio de lleno, aquello no echó a correr a 4 patas. Se incorporó. Warren juraba que vio una mano, no una garra, apoyar los dedos en el tronco de un abeto Douglas antes de retroceder dentro del matorral. Vendió el camión pocas semanas después y se mudó al sur, a Arizona. Abandonó el oficio para siempre. En ese momento pensé que el miedo le había jugado una mala pasada. En ese trabajo oyes demasiadas historias. Hasta que llegó la noche del sector 6. Era finales de octubre. La niebla era tan espesa que al respirar parecía que tragabas agua. Estaba de turno con Cole, el mismo compañero de las huellas, aparcados en la camioneta de patrulla, bebiendo café recalentado y luchando contra el sueño, cuando a las 2:12 de la madrugada la radio crepitó en el canal de emergencias usado por balizas y cajas de auxilio de campamentos remotos. La voz que entró no sonaba asustada. Sonaba rota. Era un turista al borde del colapso. Me pidió ayuda casi susurrando, con los dientes castañeteando no por frío, sino por pánico puro. Le pedí ubicación. Dijo, Campamento 14. Luego añadió algo que nos hizo mirarnos en silencio a Cole y a mí. Dijo que algo estaba caminando alrededor de su tienda. Le respondí lo de siempre, el protocolo, probablemente un mapache, quizá un oso, mantenga la calma, no salga, haga ruido, tenga a mano el aerosol. El hombre se puso a llorar por la radio. Y hay pocos sonidos peores que el sollozo de un adulto en plena oscuridad del bosque. Entre espasmos dijo, no está a 4 patas, es pesado, está andando en 2 piernas, no deja de rodearme. Ese silencio del que te hablé, el que anuncia que algo manda en el bosque, llenó de golpe el interior de la camioneta. Arrancamos de inmediato. Tardamos 40 minutos en subir por una pista forestal estrecha y resbaladiza, y después otros 20 a pie, atravesando niebla y negrura con linternas potentes que apenas abrían conos amarillos en el aire lechoso. No se oía un ave, no se oía viento, solo nuestras botas sobre agujas húmedas y nuestra respiración pesada. Cuando al fin llegamos al claro, lo primero que me golpeó fue el olor. No era el almizcle sucio de un oso. Era algo agrio, metálico, animal y podrido al mismo tiempo, como perro empapado mezclado con cobre, carne vieja y barro frío. Me hizo lagrimear. La fogata del campista estaba muerta por completo. La tienda, una cúpula ligera comprada en alguna tienda cara de montaña, parecía de papel en medio de aquella oscuridad. Grité que éramos guardabosques y me acerqué con la mano sobre la pistola. Al abrir la cremallera lo encontramos encogido dentro del saco, arrinconado, aferrado a una linterna de metal como si fuera un bate. Tenía los ojos desorbitados, enrojecidos, las pupilas enormes. No podía ni ponerse de pie. Solo repetía una frase una y otra vez, estaba de pie, estaba de pie. Cole intentó tranquilizarlo y empezó a prepararlo para evacuarlo. Yo salí para vigilar el perímetro. Barrí con la linterna la línea de árboles. La niebla se retorcía alrededor de los troncos gigantes, a unos 30 y tantos metros, entre 2 coníferas. Mi haz de luz tocó algo que el cerebro se negó a aceptar durante un segundo. Primero intentó convertirlo en un tocón, una sombra, una masa de ramas secas. La mente siempre intenta protegerte de lo imposible. Pero no era un tocón. Incluso agachado se veía enorme. La espalda rozaba ramas que estaban a más de 2 metros del suelo, y entendí de inmediato que, si se enderezaba por completo, mediría bastante más de 2,5 metros. El cuerpo estaba cubierto de pelaje oscuro, mojado y apelmazado por la niebla. Pero lo que me heló la sangre fue la postura.
Un oso a 4 patas es un animal. Un oso levantado sobre las traseras parece torpe, inestable, casi ridículo. Aquello no. Aquello estaba inclinado hacia adelante, apoyado sobre los nudillos, como un hombre gigantesco en posición de salida antes de un sprint. La luz recorrió sus brazos y comprendí que algo estaba profundamente mal. Eran demasiado largos para cualquier anatomía humana, colgaban por debajo de donde deberían quedar las rodillas, y bajo el pelaje mojado se marcaban tendones y músculos con una definición casi humana. Las manos, si así puedo llamarlas, eran anchas, brutales, rematadas en garras gruesas que mordían la tierra. Luego giró la cabeza. El hocico era largo, lupino, y bajo el labio levantado asomaban dientes que no tenían nada que hacer en aquellos bosques. Pero nada de eso fue lo peor. Lo peor fueron los ojos. Mi linterna arrancó de ellos un brillo ámbar opaco, y en esa mirada no había el vacío instintivo de un animal. Había cálculo. Había paciencia. Había inteligencia. Aquella cosa estaba observando mi uniforme, la posición de mis manos, la dirección de la luz. Estaba evaluándome. No gruñó. No cargó. No mostró rabia ciega. Solo se quedó quieta, como un francotirador esperando el momento correcto. Llamé a Cole en un susurro que me raspó la garganta. Salió de la tienda y en cuanto vio dónde apuntaba la linterna se quedó helado. Él era el encargado de control de fauna y llevaba el rifle tranquilizante pesado, el que se usa para alces agresivos o osos problemáticos, cargado con un sedante capaz de derribar un grizzly en segundos. Sin dejar de mirar la línea de árboles, se lo echó al hombro. Y justo en el instante en que el cañón se levantó, la criatura reaccionó. No huyó. No cayó a 4 patas para desaparecer entre los arbustos. Se irguió. Necesito que entiendas lo que vimos, por absurdo que suene. No fue un animal levantándose sin más. Fue un cuerpo reconfigurándose delante de nosotros. Oí un sonido húmedo y seco a la vez, como ramas gruesas quebrándose bajo peso, pero venía de dentro de su cuerpo. Vi la columna alargarse. Vi los hombros retroceder y colocarse en otra posición. Vi la cadera avanzar. No era un oso erguido. Era otra cosa atravesando una frontera biológica imposible. Cuando terminó el movimiento quedó completamente bípeda, inmensa, con el pecho ancho subiendo y bajando en el aire helado, la cabeza inclinada hacia nosotros y una presencia tan violenta que parecía deformar el espacio a su alrededor. Le grité a Cole que disparara. El rifle retrocedió en su hombro y el dardo voló recto. Lo vi clavarse en el centro del pecho, en la masa más gruesa del músculo. Una dosis así debería haber causado desorientación inmediata, debilidad, un fallo en las piernas. La criatura ni siquiera parpadeó. Bajó la vista hacia el dardo, volvió a mirarnos y dio un solo paso atrás, lento, firme, sin la menor señal de que el sedante le hubiera hecho nada. Fuera lo que fuera aquello, su metabolismo convertía un tranquilizante brutal en una simple picadura. Entonces se inclinó el hocico hacia el techo de niebla del bosque y soltó un sonido que jamás conseguiré olvidar. No era un aullido de lobo, no era ese lamento largo que uno escucha en documentales. Era una vibración grave, rítmica, profunda, con cadencia casi codificada. Un mensaje. Una señal táctica. 3 segundos después llegó la respuesta desde la oscuridad a nuestra espalda. Luego otra a la izquierda. Luego una tercera, más lejos, cerrando el círculo. No era un monstruo solitario. Era la avanzadilla. Y nosotros estábamos rodeados. Grité a Cole que sacara al campista y nos retiráramos ya. Desenfundé mi pistola, que en ese momento me pareció un juguete inútil, y empecé a retroceder apuntando a la línea de árboles mientras se la arrastraba prácticamente al turista por el cuello de la chaqueta. No recogimos equipo. No apagamos luces. No ordenamos nada. Bajamos por el sendero como pudimos, con las linternas cortando la niebla, esperando a cada paso que una pesadilla de 2,5 metros saltara delante de nosotros. No nos detuvimos hasta encerrarnos dentro de la camioneta. Puse marcha atrás,
Hice patinar las ruedas en el barro y descendí por aquella pista el doble de rápido de lo prudente. El turista iba atrás, hecho un ovillo, llorando en silencio. Regresamos al puesto cuando el amanecer empezaba a quemar la niebla. Estábamos agotados, empapados, aterrados y sostenidos únicamente por la adrenalina. Nos sentamos frente al ordenador y redactamos exactamente lo que habíamos visto: altura estimada, cambio morfológico, conducta coordinada de grupo, fracaso total del sedante, comportamiento inteligente, cerco táctico. A la mañana siguiente el superintendente me llamó a su oficina. No levantó la vista. Solo deslizó un papel sobre la mesa. Era el informe ya corregido. Bajo causa de la perturbación decía: percepción errónea de amenaza en condiciones de baja visibilidad, campista afectado por terrores nocturnos agudos, guardabosques disparan tranquilizante a una sombra confundiendo un tocón con fauna local. Me dijo simplemente que firmara. Le respondí que era mentira, que lo sabía yo también, que había una manada de algo ahí fuera cazando personas. Entonces sí me miró. Parecía un hombre derrotado, uno que llevaba 2 décadas repitiendo la misma conversación con distintas caras. Me informó de que el turista había firmado aquella mañana un acuerdo de confidencialidad, que había sido compensado generosamente por el susto y por el material abandonado, y que ya iba en un vuelo de regreso a Seattle donde no volvería a hablar del tema jamás. Después me dijo que si no firmaba ese papel tendría que buscar otra carrera antes del almuerzo. Miré el bolígrafo, miré la mentira escrita, recordé los aullidos coordinados en la niebla, y firmé. Lo inquietante es que, tras el episodio del campamento 14, dejé de ver esos hechos como incidentes aislados y empecé a reconocer pequeñas señales repartidas por todas partes. Una de las más perturbadoras apareció durante un turno de invierno en una torre forestal que se usaba esporádicamente para vigilar riesgo de incendios y movimientos de tierra en una zona apartada. El relevo era un universitario contratado por temporada, un chico tranquilo que nunca dramatizaba nada. Aquella noche bajó la escalera casi resbalando y me agarró del antebrazo antes de marcharse. Me dijo: no enciendas la luz exterior. Le pregunté por qué y tardó varios segundos en responder. Porque algo la estuvo mirando. No dijo mirando hacia la torre. Dijo mirando la bombilla. Como si supiera que detrás de esa luz había un ser humano. Subí igual, creyendo que el muchacho se había dejado contagiar por historias de bar. Cerca de medianoche la lluvia aflojó y escuché un golpe seco contra uno de los pilotes. Luego otro. No eran ramas. Venían separados por intervalos demasiado regulares, casi como tanteos. Saqué el foco de largo alcance y lo deslicé apenas por el borde de la ventana. Vi barro, helechos, un tocón, y luego marcas frescas en la madera del pilote principal, 4 arañazos verticales a más de 2 metros del suelo. Cuando barrí un poco más a la derecha, alcancé a ver una silueta retirándose lateralmente detrás de la torre con una coordinación que no parecía de oso ni de hombre. Pasé el resto de la madrugada sin encender la luz exterior y con el rifle apoyado sobre las piernas. A la mañana siguiente, el supervisor tachó de mi parte cualquier mención a golpes repetidos y escribió sobre ella: ramas azotadas por ráfagas. Nunca había habido ramas lo bastante largas para tocar ese pilote. También empezaron a llegarme comentarios de gente local que no quería presentar denuncias formales. Un anciano de Forks me enseñó una noche la chapa deformada de la puerta de su cobertizo. Según él, algo había tratado de entrar 2 madrugadas seguidas, pero no buscó comida ni herramientas. Solo dejó marcas. Me aseguró que, años antes, su hermano vio desde el camión una figura correr paralela a la carretera maderera durante varios cientos de metros entre los árboles. No tropezaba, no saltaba, no dudaba. Cuando él aceleró, la figura también aceleró. Cuando tocó el claxon, aquello volvió la cabeza y sonrió antes de dejarse caer a 4 apoyos y desaparecer. El hombre me lo contó sin teatralidad, como si necesitara sacar el veneno del cuerpo. Y hubo otra cosa todavía más rara. Durante 2 temporadas empecé a encontrar en puntos concretos de senderos remotos pequeños montones de piedras apiladas con una precisión extraña. No eran marcadores de excursionistas. Estaban escondidos en lugares desde los que se dominaban cruces,
vaguadas estrechas o laderas donde un grupo tendría que reducir la velocidad. Junto a ellos aparecían a veces restos de animales pequeños, alas de cuervo, piel de conejo, huesos limpios de mapache. Al principio pensé en bromas macabras o en cazadores furtivos, pero luego vi la pauta. Esas pilas surgían días antes de una llamada nocturna, de una desaparición o del hallazgo de algún campamento abandonado. Se parecían demasiado a señales. Se lo mencioné solo a Cole. Él escuchó sin interrumpirme, y después de encender un cigarrillo con la mano temblorosa, dijo algo que todavía me persigue: quizá no estén solo cazando. Quizá también estén contando. Le pregunté qué quería decir. Respondió: contando cuántos entran, cuántos salen, cuánto tardamos en responder y qué zonas dejamos solas. En ese momento comprendí que lo peor de aquellas criaturas no era la fuerza. Era la posibilidad de que nos estudiaran con la misma atención con la que nosotros creíamos estudiar el bosque. Y ahí empezó la parte más espantosa de todo esto. No fue solo el encuentro físico. Fue la maquinaria. La limpieza. La eficacia del encubrimiento. Todo estaba listo: el documento, el pago, el lenguaje oficial. Era algo que hacían a menudo. A partir de ese momento empecé a fijarme en los patrones. Bajaba en mis horas libres al sótano del edificio administrativo y revisaba cajas viejas con informes impresos de antes de que todo fuera digital, antes de que un hombre en un todoterreno negro pudiera borrar un servidor y hacer desaparecer una noche entera. Había décadas de expedientes, excursionistas perdidos, campamentos abandonados, daños extraños en refugios, encuentros con fauna agresiva que no se parecían a ninguna fauna conocida. Cuando coloqué todo eso sobre mapas y calendarios apareció una imagen que me dejó sin aliento. Las desapariciones no eran aleatorias. Venían en oleadas. Analicé más de 70 casos sin resolver desde finales de los años 80, anotando fechas, sectores, clima y luna. Y la coincidencia era demasiado precisa para ser casualidad: casi todos los grandes grupos de desapariciones caían dentro de la ventana de 3 noches alrededor de la luna llena. No te hablo de maldiciones cinematográficas. Piénsalo como depredación pura. Si eres una especie nocturna, inteligente y cazadora, ¿cuándo te conviene más moverte en un bosque tan denso? Cuando tienes la mayor cantidad posible de luz natural filtrándose por el dosel. Otra pauta: jamás atacaban cerca de centros de visitantes o de senderos saturados. Siempre ocurría en sectores remotos, en valles donde la propia geografía bloquea satélites y convierte una baliza en un trozo de plástico inútil. Y otra más: muchísimos incidentes se producían horas antes de una tormenta fuerte, una nevada o un frente de lluvia capaz de borrar huellas y cualquier resto útil antes de que llegara el equipo de búsqueda. No era caos. Era método. Además, empecé a leer memorandos internos de la dirección enviados cada primavera antes de la temporada alta. Eran correos fríos, higienizados, llenos de lenguaje administrativo, pero el fondo era obsceno. Recordé frases enteras porque me enfermaron. El personal debía evitar toda terminología relacionada con folclore o mitología local en documentos oficiales. Bajo ninguna circunstancia debían difundirse rumores que causaran pánico. Cualquier daño inexplicable a propiedad o encuentro agresivo en zonas remotas debía clasificarse estrictamente como actividad de oso o de puma. Recuerdo quedarme mirando esa línea una y otra vez: clasificar como oso o puma. Porque yo sabía cómo luce un ataque de oso, y sabía cómo trabaja un puma. Ninguno de los dos encajaba en ciertas escenas. Tuvimos una vez un incidente cerca de un refugio viejo de troncos gruesos y bisagras de acero, construido décadas atrás para ofrecer protección si un oso se ponía curioso. Un excursionista llamó aterrorizado al encontrarlo destrozado. Cuando llegamos, el informe que se nos ordenó redactar hablaba de un oso territorial. Pero un oso no hace eso. Un oso golpea, sacude, aplasta. La puerta de aquel refugio no estaba aplastada. Había sido arrancada de sus bisagras con un único golpe vertical. El metal estaba seccionado casi de forma limpia. La puerta yacía a varios metros, entre arbustos. Dime qué oso puede colocarse de pie, generar ese ángulo, concentrar esa fuerza y cortar acero reforzado de un zarpazo hacia abajo. Los pumas tampoco explicaban otras escenas: rastros que empezaban en 4 apoyos,
pasaban detrás de un grupo de árboles y luego seguían ladera arriba convertidos en una zancada bípeda enorme. Y ninguno de esos animales te mira como si estuviera evaluando la tuya y su propia inteligencia a la vez. Con los años, y a medida que unía todas las piezas, terminé aceptando la parte más oscura de la verdad: lo que habitaba Olímpica no era una anomalía aislada ni una mutación moribunda. Era una población estable, reproductiva, adaptada, inteligente. Evitaban cámaras. Conocían rutas de patrulla. Entendían tiempos de respuesta. Nos estudiaban mientras nosotros fingíamos que no estaban ahí. Pero hubo otra cosa, quizá la que finalmente me hizo renunciar a la placa y largarme del noroeste para siempre. A veces pienso que no se quedan solo en el bosque profundo. Si trabajas el tiempo suficiente en la puerta de acceso o en el centro de visitantes, empiezas a notar ciertos casos raros. 1 o 2 veces por temporada aparecía un visitante solitario, casi siempre hombre, corpulento, con una forma extraña de caminar, rígida, como si su cuerpo estuviera usando una articulación que no terminaba de dominar. Entraban a pedir permiso para adentrarse en el interior, pero había algo que no encajaba. Nunca había un coche asociado. Cuando les preguntábamos qué vehículo conducían para anotar la matrícula, respondían que alguien los había dejado allí. Pagaban en efectivo. La ropa parecía comprada el mismo día en una gran superficie, prendas nuevas, sin uso, como un disfraz recién montado. Y si te inclinabas un poco sobre el mostrador, el olor estaba ahí, esa mezcla de cobre, tierra mojada y animal húmedo que había sentido en el campamento aquella noche. Les expedíamos el permiso. Salían por la puerta trasera y tomaban senderos hacia la masa forestal. No había luego registro de salida. Ninguna llamada de emergencia. Ninguna baliza activada. Nada. Solo desaparecían entre los árboles como si regresaran a un sitio conocido. Durante mucho tiempo me pregunté si eran víctimas, hombres rotos que iban al bosque a morir. Pero después de ver aquellos ojos, después de comprender esa inteligencia casi humana, empecé a hacerme otra pregunta mucho peor: ¿y si no iban a morir? ¿Y si volvían a casa? No puedo demostrártelo con una prueba que aguante en un tribunal. Sé lo demente que suena. Pero cuando has estado delante de una criatura que cruza la línea entre hombre y animal con esa facilidad, entiendes que esa frontera puede ser muchísimo más delgada de lo que nos gusta creer. Al final conté todo esto porque llegó un momento en que ya no pude seguir mirando a las familias a los ojos y decirles que su hijo, su esposo o su hermano simplemente había sucumbido a la intemperie. Ya no podía escribir la palabra oso en otro informe sabiendo que estaba mintiendo. Dejé de temer a los acuerdos de silencio, a los hombres de los todoterrenos negros, a las llamadas veladas. La gente tiene derecho a saber a qué se expone cuando abandona el asfalto y se mete en los bosques más profundos de Washington. Esas cosas existen. El licántropo no es una leyenda. No es una historia para turistas. No es un mito de fogata. Es un depredador supremo que ha aprendido a sobrevivir junto a nosotros, oculto en los rincones más oscuros de nuestros propios parques nacionales. Son pacientes. Son inteligentes. Y tienen hambre. Así que, si vas a quedarte con una sola cosa de todo lo que te he contado, que sea esta: si alguna vez estás caminando por los bosques profundos del estado de Washington, lejos del coche, cuando el sol empieza a hundirse y la niebla entra pesada desde la costa, presta atención al silencio. Si notas que el bosque deja de respirar, si escuchas un aullido con un ritmo demasiado perfecto, demasiado coordinado, demasiado consciente, no saques el teléfono para grabarlo. No apuntes con la linterna hacia los árboles para descubrir de dónde viene. Vete de inmediato. Sin curiosidad. Sin orgullo. Sin mirar atrás más de lo necesario. Porque si tú ya puedes oírlos, ellos llevan rato localizándote. Y si al girarte ves una silueta mirándote desde la oscuridad, entonces la decisión de si saldrás o no de ese bosque ya no te pertenece. Así termina nuestra historia de esta noche. Gracias por acompañarnos y ser parte de este momento. Espero que te haya gustado tanto como a mí compartirlo contigo. Si te ha gustado, no olvides darle me gusta y suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguna de nuestras próximas historias.
Tus pensamientos son importantes para mí, así que no dudes en dejar un comentario y compartir lo que opinas. Nos vemos en la próxima narración. Cuídate, mantén tus bebidas a mano, y no olvides dejar una luz encendida al dormir.